Debe haber una razón por la que los amantes del surf de todo el mundo, pero especialmente los estadounidenses, prefieran a Baja California Sur, en el noroeste mexicano, como lugar ideal para realizar grandes torneos y prácticas de este deporte. En realidad, hay muchas, porque Baja California Sur es un paraíso para quien adora el mar y sus olas desafiantes. En dicha península existen los dos tipos de oleaje, el caliente y el frío, lo que permite surfear todo el año en el Golfo de California, Mar de Cortés, o en las costas del Océano Pacífico. Por si fuera poco, en Baja Sur, como se conoce también a Baja California Sur, acontece un fenómeno único. En Bahía Escorpión, con el contraste de la arena del desierto y el deslumbrante color turquesa del mar, en el mes de julio aparece la segunda ola más grande del mundo. Dicho acontecimiento reúne cada año en este lugar, ubicado en el pueblo pesquero de San Juanico, en el municipio de Comondú, a los mayores expertos de surf del planeta para competir en el torneo San Juanico de surf de la Bahía de Escorpión, San Juanico Scorpion Bay Surf Tournament, convirtiendo a esta localidad en uno de los puntos para surfear más legendarios de todo el Pacífico. El origen del surf y los tipos de olas. Hay varias leyendas sobre el origen del surf. La más conocida es que surgió entre los polinesios, una tribu indígena de Hawái, quienes hace más de 1000 años ya se montaban en planchas de madera sobre el mar. El surf consiste en deslizarse sobre las olas, manteniéndose de pie sobre una tabla de fibra de vidrio, epoxi, poliéster o resina, la cual es empujada por el oleaje. Su dificultad depende de la altura y la fuerza de las olas, así como de los giros en el aire que puedan lograrse o la longitud recorrida sin caer al agua. Del material de la tabla de surf dependen la ligereza, la velocidad y la seguridad que obtenga el surfista. Contrario a lo que se piensa, para practicar surf no solo se requieren valentía y una playa. Los especialistas clasifican las olas al menos en 4 clases para ejecutarlo correctamente. Las primeras son las olas de playa, que tienen un banco de arena en el fondo subacuático, lo que permite al surfista desplazarse sobre el mar con estabilidad. Con las corrientes, los bancos de arena aparecen o desaparecen y ello hace que el oleaje sea unos días suave y otros, fuerte. Aunque impredecibles, las olas de playa son más seguras porque de ser arrastrado al fondo la arena podría salvarle la vida al surfista, contrario a lo que sucedería con un lecho rocoso. Las olas de fondo rocoso son muy peligrosas porque las rocas suelen estar a pocos metros de la superficie del agua. Aún así, son más estables para surfear. Las olas más grandes del mundo tienen fondo de roca, por lo que son preferidas por los profesionales. En una zona así, los principiantes deben usar casco. La tercera clase se llama olas punto de quiebre porque en el fondo del mar suele haber un tramo de tierra en diagonal, provocando que las olas brinquen más alto y con más velocidad. A los surfistas les gustan porque la ola dura más. Por último, existen las olas llamadas bocas de río, que son raras, pero maravillosas, pues suceden en los ríos donde son predecibles. Las mejores playas para surfear en Baja Sur. En las playas de Baja California Sur hay olas de pequeña, mediana y gran altura como en ningún otro lugar del mundo. Esto permite que no solo los surfistas disfruten sus playas, sino que en algunos puntos se puede pasear en kayak, practicar el snorkel o el buceo. El Mar de Cortés es conocido, mundialmente, como el acuario del mundo por albergar en sus arrecifes una de las diversidades submarinas más extraordinarias del planeta. Según los expertos, en Baja Sur o Baja Surf como le dicen los estadounidenses, las mejores playas para deslizarse sobre las olas son la Bahía Escorpión, junto con Punta El Conejo, en San Juan Comondú. También, la comunidad recomienda Todos Santos, Playa Cerritos y Playa San Pedrito, la primera muy tranquila y la segunda con corrientes y oleajes intensos, ideal para surfistas avanzados. Y no debe olvidarse la Playa El Pescador. En Cabo San Lucas, es famosa entre los surfistas la Playa El Médano, grandiosa para principiantes, pues sus aguas turquesas son apacibles, la arena es suave y blanca y la bahía está rodeada de rocas. Otra playa famosa es Costa Azul, que tiene olas fuertes y rápidas, incluso alberga campamentos de surfistas. Otras playas famosas en esta zona son Los Barriles, Monumentos, Cipers, Cabo Real y Playa Acapulquito. Sin duda, otros puntos importantes para surfear en Baja California Sur son Playa de Bahía Magdalena, en Puerto San Carlos, e Isla Natividad, una playa lejana y espectacular en donde hay lobos marinos y espesos bosques submarinos de sargazos. Eso es una lluvia de aves, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Si tienes planeado tu próximo viaje al estado de San Luis Potosí, un lugar que no puedes dejar de visitar es el famoso Sótano de las Golondrinas, en el municipio de Aquismón, en la Huasteca Potosina.
El sótano de las golondrinas es una cueva vertical que mide más de 512 metros de profundidad con un agujero de 60 metros de diámetro. Para que te des una idea, la Torre Eiffel cabría, fácilmente, dentro de esta cueva. Ahí, cada año, 3 millones de vencejos o pájaros muy parecidos a las golondrinas se descansan y anidan. ¿Y por qué es tan espectacular? Toda la magia sucede al amanecer, entre las 7 y 9 de la mañana. Puedes apreciar, en completo silencio, el espectáculo natural más hermoso que hayas visto, cuando miles de aves, entre vencejos y guaguás, una especie de periquitos, vuelan fuera de la cueva a la superficie en forma de espiral, todos sincronizados. El tiempo que tardan en salir todas las aves de la cueva es de aproximadamente 1 hora. Eso no es todo. Al caer el atardecer podrás ser testigo de su sorprendente llegada. En perfecta precisión, una lluvia de aves entra en cada libre a máxima velocidad. Su aterrizaje es tan rápido que casi no puedes distinguirlas. El sótano de las golondrinas es considerado un monumento natural. Además, fue elegido como una de las maravillas naturales de México. Por todo ello, es uno de los destinos turísticos más visitados y sorprendentes del mundo. Los más valientes y aventureros pueden hacer deportes extremos como paracaidismo y rapel. Visitar el sótano de las golondrinas te dejará sin aliento. ¿Por qué tiembla mucho en nuestro país? Del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. En todo el mundo han sucedido terremotos y sismos debido a que la corteza de la Tierra se encuentra en constante formación. Existe una teoría llamada tectónica de placas, la cual propone que la capa más superficial de la Tierra, la litosfera, está formada por fragmentos denominados placas tectónicas. Las placas tectónicas están compuestas de rocas y pueden llegar a tener hasta 100 kilómetros de espesor. Entre placa y placa, hay pequeños espacios que permiten que éstas se muevan. Se considera que el movimiento se debe al calor que se acumula debajo de la corteza. Nuestro planeta posee 56 placas tectónicas y México se encuentra sobre 5 de ellas, la del Pacífico, de Norteamérica, de Cocos, de Ribera y del Caribe. La placa del Pacífico es una de las más grandes de la Tierra, ya que abarca casi todo el océano del mismo nombre. La placa del Caribe se encuentra al norte de Sudamérica y al este de Centroamérica, debajo del estado de Chiapas, así como bajo Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Las placas de Ribera y Cocos se encuentran debajo de la placa de Norteamérica. En relación con su ubicación entre los estados de la República, Ribera se encuentra bajo Jalisco y Colima, Cocos debajo de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A la altura del sur de Chiapas y en Centroamérica, Cocos continúa, pero en este caso, junto a la placa del Caribe. Las placas normalmente se mueven de manera constante, pero a velocidades lentas, por lo cual, la mayoría de estos desplazamientos son imperceptibles para las personas. Sin embargo, como el movimiento no es uniforme, a veces los límites de las placas se rozan entre sí y provocan los sismos o los terremotos, entre otros fenómenos geológicos. De acuerdo con las estadísticas del Servicio Sismológico Nacional, en nuestro país cada día suceden alrededor de 15 sismos con una magnitud inferior a los 2 grados, que obviamente no percibimos. Y debido a que México se encuentra sobre las 5 placas mencionadas, se considera una zona de alta sismicidad, pero no debemos tener miedo, solo estar alertas y mantener la calma para actuar con precaución y ayudarnos los unos a los otros en cualquier situación como nuestros ancestros nos enseñaron. Un museo del desierto, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Un museo es un lugar donde se pueden encontrar diferentes tipos de objetos que son importantes para la cultura, la historia, la ciencia y el arte de un lugar o país. En ellos, se pueden ver exhibiciones diversas, pinturas, esculturas, fósiles, objetos antiguos y muchas otras cosas interesantes y divertidas. El Museo del Desierto, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, es uno de los principales espacios de historia natural de todo México. Su objetivo es difundir el origen y las características de los desiertos en el mundo, centrándose en los 3 más grandes que existen en México, el chihuahuense, el sonorense y el poblano oaxaqueño. Para fomentar la cultura ecológica, muestra la riqueza de la vida y la evolución de las especies mediante exposiciones interactivas y sistemas especiales de iluminación, audio y video.
Los dinosaurios existieron en la Tierra hace más de 65 millones de años. Como muchos vivieron en el territorio que hoy ocupa el noreste de México, en el museo se exhiben los fósiles y representaciones de varios de ellos: el Tyrannosaurus rex, el Quetzalcoatlus, un reptil volador que medía más de 12 metros de envergadura, o el Sabinosaurio, que hasta el día de hoy resulta ser el dinosaurio más completo encontrado en México y que debe su nombre a la ciudad de Sabinas, Coahuila, lugar donde se descubrió. Un paseo por la historia del ser humano en este desierto nos lleva desde los grupos nómadas que lo habitaron, con las reproducciones museográficas de sus pinturas rupestres, hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. En los últimos 12.000 años, durante la última era glaciar, Norteamérica fue el hogar de fauna hoy extinta como el tigre dientes de sable o el oso de cara corta. Ellos también se pueden conocer en este museo, así como algunas otras especies que abandonaron el desierto. También se pueden ver animales vivos. El museo implementó un programa de conservación y educación ambiental que busca dar a conocer especies del desierto que difícilmente se apreciarían en su estado salvaje, como el oso negro americano, los perritos de la pradera, el borrego cimarrón, el coyote, el lobo mexicano, entre otros más. Y para poder atenderlos, cuando se enferman o lesionan, al igual que a los animales silvestres de la región, recientemente el Museo del Desierto de Saltillo inauguró la Clínica de Fauna Silvestre. Los museos nos sorprenden con todo lo que podemos descubrir en ellos. Visítalos. Adiós, querido amigo, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la extinción? Se trata del proceso cuando toda una especie muere, ya sea animal o planta. Esta es una situación terrible porque todos los seres vivos cumplen una función y cuando una especie se extingue, ya no hay quien lo haga. Esta carencia se traduce en problemas para todos los demás seres vivos con los que convivía. Las causas de la extinción de una especie son varias, algunas son consecuencia de los fenómenos naturales, pero otras se deben a la acción del ser humano. De cualquier modo, se produce un desequilibrio que no sabemos si el planeta puede soportar. En los últimos tiempos, muchos animales se han extinguido a causa de las actividades humanas como la caza o la destrucción de hábitats. A pesar de los esfuerzos de personas, organizaciones y gobiernos por evitarlo, muchos animales no han podido evadir este destino. A continuación, se presentan algunos animales que han desaparecido para siempre. Pájaro doudó. Esta simpática ave vivía en las Islas Mauricio, en el Océano Índico. Debido a que ningún animal se alimentaba de ellas, desarrolló un cuerpo muy grande y perdió la capacidad de volar. No era necesario emprender el vuelo porque no requería huir de ningún depredador. Cuando los exploradores llegaron a las Islas Mauricio en 1507, comenzó la historia de su extinción. Los pájaros doudós nunca habían tenido contacto con los seres humanos, por eso se acercaban a ellos sin sentirse en peligro. Esto ocasionó que fueran muy fáciles de cazar. Además, sus nidos estaban en el suelo, de modo que animales traídos por el ser humano, como los cerdos y las ratas, podían capturar fácilmente sus huevos y comérselos sin mayor problema. Esta situación provocó que los últimos especímenes murieran casi 200 años después de la llegada del hombre a su territorio. Tigre de Java. Se decía que en el cuerpo de estos tigres vivían las almas de los antepasados. También se contaba que protegían a las personas del peligro. Sin embargo, eso no evitó que este felino, originario de la isla de Java, Indonesia, se extinguiera. Mientras unos lo veneraban, otros lo cazaban para coleccionar su hermoso pelaje rayado. La disminución de su territorio por causa del ser humano, así como la caza clandestina, ocasionó su desaparición. En la década de 1970 se vieron rastros de sus huellas por última vez. En 1994 ya no había ningún ejemplar, de modo que fue declarado extinto. Cabra montés de los Pirineos. Bucardo o íbice de los Pirineos. En el 2000, en Ordesa, España, murió Celia, la última bucarda del mundo. Ella pertenecía a una especie de cabra montés que vivía en los Montes Pirineos, en la frontera entre España y Francia. Desde hace siglos, su especie había sido objeto de caza debido a su piel y a sus enormes cuernos.
La disminución de su territorio, la caza excesiva y las enfermedades que comenzaron a sufrir, fueron algunos de los factores de su extinción. Nunca se volverán a escuchar sus pisadas entre los acantilados de esa región de los Pirineos. Actualmente, el cuerpo disecado de Celia es exhibido en el Centro de Visitantes de Ordesa. Así como estas 3 especies, muchas otras han desaparecido. Ahora mismo, mientras lees esto, varios animales se encuentran en peligro de extinción, pues solo quedan 5, 3 o un solo ejemplar. ¿Te imaginas ser el último humano en el mundo? Sería muy triste tener que decirle a otra especie: adiós, querido amigo. Brechas de género, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado, por Aprende Fácil. Dice el informe del 2022, hecho por el Foro Económico Mundial que, dentro de 132 años, allá por el 2154, hombres y mujeres gozaremos, finalmente, de las mismas oportunidades y derechos humanos. Lo anterior nos recuerda que, hasta ahora, y durante un largo lapso de la historia, han existido desigualdades entre ambos géneros. Dichas desigualdades que nos separan y provocan diferencias en nuestros niveles de vida, reciben el nombre de brechas de género. Están basadas en un trato privilegiado o muy favorable hacia lo masculino, mientras que lo femenino es desvalorizado. Ambos provocan desventajas para el desarrollo de las mujeres. Suena grave y tal vez hasta exagerado, pero basta con poner atención a nuestra vida cotidiana para darnos cuenta de que esto es real. Fíjate, por ejemplo, en cómo hablan los hombres cuando quieren humillarse unos a otros. El coche de adelante es un desastre, seguro es una vieja al volante. Vieja el último. Corres como niña, ya vas a llorar, miren a la nenita como llora. ¿Qué quieren decir estas burlas que repetimos sin pensar? Que ser mujer es lo peor, pues somos torpes. Que llorar es algo malo y exclusivo de nosotras. Que no somos capaces de coordinar nuestros movimientos corporales y que, en general, somos perdedoras. ¿De verdad? ¿Tú lo crees? ¿Quién dice que estas ideas son ciertas? Las 23 mexicanas que han sido galardonadas con medallas olímpicas se ríen de tales declaraciones. Además, qué horror no poder expresar tus emociones a través de un acto tan simple y liberador como el llanto. Un ejemplo más claro sobre la brecha de género tiene que ver con el acceso a oportunidades de empleo y un salario digno. Por cada 100 pesos que le pagan mensualmente a un hombre, una mujer gana solo 86, aunque ambos realicen el mismo trabajo. ¿Te parece justo? Por muchos siglos se pensó que nuestra vida estaba ligada a nuestro cuerpo. Si nacías con un cuerpo femenino, tu futuro sería casarte y tener hijos. Serías la encargada del cuidado de todas las personas, infantes, marido y, cuando tus padres envejecieran, también debías dedicarte a ellos. No podrías trabajar, pues estarlas demasiado ocupada cumpliendo las tareas del hogar, aunque si quisieras podías pedirle permiso a tu esposo. Si nacías con un cuerpo masculino, tu futuro sería enaltecer a tu familia, o sea que, si había la oportunidad, debías estudiar, conseguir un buen empleo, tal vez casarte o dedicarte a tu profesión. Si te casabas, debías mantener a tu familia y ocuparte de poner orden en ella y tomar las decisiones importantes. Como el trabajo te dejara exhausto, tendrías todo el derecho a divertirte y relajarte con tus amigos. Hoy vivimos en el siglo XXI y parece que tanto hombres como mujeres gozamos de más libertades. Los hombres ya pueden llorar y las mujeres, que siempre han trabajado en sus casas, ya pueden acceder al trabajo pagado. Pero las viejas ideas persisten y continúan las diferencias en cuanto a responsabilidades. Observa tu entorno y dime qué ves. Mientras, te cuento la rutina en mi casa. Imagina todo en cámara rápida, 5:30 de la mañana. Mamá sale corriendo de la cama al ritmo del despertador y se mete a bañar. Bañadita, pero todavía en bata, nos despierta a mi hermana y a mí. Saca nuestra ropa limpia y se pone a peinar a mi hermana. En la cocina, prepara el desayuno y va corriendo al cuarto para planchar la camisa de mi papá, quien todavía está dormido, por lo que tenemos prohibido hacer ruido. Regresa a la cocina para hacer los sándwiches y se va corriendo al cuarto para vestirse. Mi papá por fin se despierta y, todavía bostezando, se mete al baño. Sale vestido y comienza a enojarse y a gritar porque ya es tarde. Salimos todos corriendo hacia el coche a las 7:30 de la mañana, mi mamá se maquilla durante el semáforo rojo. Nos dejan en la escuela y se van a trabajar. Papá nos recoge a la salida y prepara algo de comer. Pasa la tarde viendo la tele. Mamá regresa del trabajo a las 7 de la mañana u 8 de la noche, prepara la cena y nos ayuda a hacer la tarea.
Papá sigue viendo sus programas en la tele. Mamá plancha nuestra ropa para el día siguiente, le duele la cabeza y mira con desgano el cesto de la ropa sucia que le espera para el fin de semana. A las 11 de la noche, entra despacio al cuarto, en donde papá ronca, plácidamente. En 2154, ni tú ni yo veremos el acontecimiento de la igualdad lograda entre hombres y mujeres, pero de nosotros depende que ocurra. El Calmécaco de las grandes escuelas, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Antes, mucho antes de que llegaran los europeos a estas tierras, ya existían las escuelas. Los mexicas, por ejemplo, ponían mucho cuidado en el buen funcionamiento del sistema educativo. En Tenochtitlan había dos tipos de escuelas, el Calmécac y el Telpochcalli. Al Calmécac asistían los jóvenes quienes desde los 15 años eran preparados para gobernar, ser sacerdotes, jueces, senadores, escritores o maestros. Las materias que estudiaban eran, principalmente, historia, astronomía y matemáticas. Calmécac del náhuatl Cali, casa, Mecat, cordón o mecate, y C, lugar, en el cordón o hileras de casas. Algo muy importante en estas escuelas era educar a los jóvenes acerca de los valores morales de la cultura, pues deseaban que sus gobernantes fueran aptos para los cargos que desempeñaran, que tuvieran la capacidad de tomar buenas decisiones y que fueran hombres y mujeres con fuertes convicciones. El edificio del Calmécac se encontraba dentro de los espacios destinados a los lugares ceremoniales de las ciudades o centros comunitarios. Funcionaba como un internado donde los jóvenes vivían, comían y dormían. Ahí los jóvenes aspirantes a sacerdotes recibían una educación que se enfocaba mayormente en la religión. Incluía rituales, cantos a sus deidades y hasta interpretación de los sueños. Los candidatos a ser guerreros de la élite o a gobernantes recibían un riguroso entrenamiento sobre tácticas militares y asuntos de economía y gobierno. Telpochcalli, del náhuatl Tepochtli, joven, y Cali, casa, la casa de los jóvenes. Por su parte, quienes aspiraban a ser tlacuilos, escritores, y tlarnatini, maestros, eran educados con un enfoque centrado, principalmente, en artes como la pintura, la escultura y la lectura de códices. Todo esto relacionado con la manera como los mexicas entendían y explicaban la vida y el mundo. En general, en el Calmécac se preparaba a todos los alumnos para desempeñar altas e importantes actividades para la sociedad, se les fomentaba la convicción de ser disciplinados y trabajar arduamente con calidad y excelencia, así como para ser muy dedicados. De esta manera eran motivados espiritualmente para su propia superación. En el Calmécac se educaba para tener voluntad, dominar impulsos y vencer el dolor y la fatiga, formando almas fuertes y cuerpos resistentes. La educación física y moral iba siempre de la mano de la intelectual, pues se les enseñaba oratoria para hablar correctamente y hacer discursos públicos. Comunicación con pictogramas, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Hoy en día, la comunicación escrita, en particular la que se lleva a cabo mediante mensajes electrónicos y por medio de las redes sociales, sería diferente de no existir sencillos elementos gráficos a los que llamamos emoticones, emojis y stickers. Un emoticón es una secuencia de caracteres y signos de puntuación que se emplea para expresar una emoción. La palabra deriva del inglés, una fusión entre los términos emotion, emoción, e icon, icono. En algunos casos, para comprenderlos mejor, es necesario girar la cabeza 90 grados a la izquierda, si el emoticón es para diestros. O a la derecha si es para zurdos. La primera vez que apareció un emoticón tipográfico y su significado, fue hace más de 100 años en la revista estadounidense POC. Los emojis, como los emoticones, pueden hacer referencia a emociones, pero tienen una gama más amplia. También, incluyen iconos de animales, personas, alimentos y muchos otros objetos cotidianos. La palabra emoji es de origen japonés, derivada de dibujo, emoji, carácter. Los primeros 176 emojis fueron creados en 1999 por el diseñador japonés Shigetaka Kurita. Hoy en día, hay más de 3000, y comunicarse con ellos puede no ser tan efectivo y fácil como parece. Han alcanzado un nivel de interpretación propio del lenguaje y, al igual que una palabra, puede tener distintos significados según el contexto. La percepción personal que se asocia a un emoji varía y puede generar desconcierto, confusión o malentendidos entre el emisor y el receptor. En 2013, el australiano Jeremy Burge creó Emojipedia, una base de datos de emojis en donde se documenta el origen, significado y aspecto de cada uno en distintos sistemas operativos como Windows o Mac OS, navegadores web como Google Chrome o Mozilla Firefox, y aplicaciones como WhatsApp o Twitter. Durante los últimos años, aparecieron en el entorno digital otros iconos, llamados stickers, palabra en inglés cuyo equivalente en español es calcomanía.
son dibujos de gran tamaño, algunos de baja calidad estética, con personas, animales u objetos que buscan expresar situaciones y sentimientos de manera más fresca y espontánea que los tradicionales emojis. Su uso se relaciona con el humor como una manera de comentar la realidad, destacando el lado cómico y hasta ridículo de las cosas. A diferencia de los emoticones y de los emojis, que se consideran más universales porque muchos de ellos se pueden comprender en diversos países, algunos stickers pueden no tener sentido para algunas personas, sobre todo para quienes provienen de culturas distintas. Tanto los emojis como los stickers tienen ventajas y desventajas para comunicarnos. ¿Cuáles son sus cualidades comunicativas?